Embarazo en adolescentes. Iniciaremos con una historia. Ella es Verónica. Verónica es una adolescente de 19 años originaria de una aldea del municipio de Nevar, departamento del Quiché. Su idioma materno es el Ixil y habla el castellano como segunda lengua. Viste el traje indígena Ixil, por lo que en varias ocasiones ha sido discriminado por personas mestizas. Fue víctima de violencia sexual a los 16 años. Actualmente vive con su mamá, su papá, sus dos hermanos, su hermana y su hija. Su papá trabaja en la milpa y en las montañas de Nevada, y su mamá se dedica a vender leña. No se relaciona mucho con el resto de su familia, solo tiene una abuela a quien nunca visita. Sus tíos llegan a veces a visitar a su familia. En la aldea donde vive Verónica, las mujeres constantemente experimentan situaciones de acoso sexual. Después de la agresión sexual que sufrió ella, nunca volvió a salir de su casa, hasta que su mamá buscó apoyo en las redes de mujeres Ixil de Nevada. Entonces volvió a salir. En las redes de mujeres Ixil le comentaron que el hombre que la agredió también agredió a otras adolescentes, pero no sabe si ellas realizaron alguna denuncia o si hablaron alguna vez sobre lo que le sucedió. El agresor de Verónica era su patrón, era coyote y ayudaba a las personas a viajar a Estados Unidos, a cambio de dinero. Era un hombre muy religioso que siempre hablaba de Dios y decía todo el tiempo que Dios hizo a las mujeres, por lo que Verónica nunca imaginó que ese hombre alguna vez le haría daño. En la comunidad donde vive Verónica y en donde estudió, nunca se enteraron de lo sucedido. La familia del agresor tampoco reaccionó y después de la agresión nunca los volvió a ver. Cuando conocemos casos como el de Verónica, es posible entender por qué la mayoría de víctimas de violencia sexual deciden no denunciar los hechos y no acudir al sistema de justicia. Tal como le sucedió a ella, la credibilidad del testimonio de la víctima suele ser puesta en entredicho en el Ministerio Público, sobre todo cuando ella es pobre, menor de edad e indígena. El padre de Verónica terminó cediendo a las presiones del victimario ante la ineficacia y la parcialidad de las actuaciones del Ministerio Público y el pacto con el victimario, a cambio de dinero para la manutención de su hija. Verónica se vio obligada a aceptar la decisión de su papá, aunque el pacto no fue respetado por el agresor, quien incumplió con el acuerdo económico aun cuando éste había sido admitido por el Ministerio Público. El rol que jugó el pastor de la iglesia a la que asistía Verónica también fue parte del engranaje patriarcal de la historia, pues a solicitud del agresor, intervino como mediador entre el victimario y la familia de la víctima, pero claramente favoreciendo los intereses del primero. No obstante, Verónica nos contó que ella nunca había hablado con el pastor, es decir, no tenía una relación personal con él. Esto solo puede explicar, en definitiva, a partir de los pactos patriarcales entre los hombres, que han permitido al sistema su supervivencia a través del tiempo. El resultado de todas las estrategias utilizadas en este conato de su proceso judicial, una gran frustración, un enorme desgaste emocional, la impotencia y soledad para la víctima. Además, por supuesto, la pérdida total de su confianza en el sistema de justicia guatemalteco. Cada año cientos de adolescentes son madres en Guatemala. Muchas de ellas se embarazan producto de desinformación sobre sexualidad o por matrimonios en edad muy precoz. Otras son embarazadas como resultado de violaciones sufridas en sus propios hogares. Las consecuencias de estos embarazos en niñas y adolescentes son terribles para ellas y para la sociedad. Guatemala registró 66.042 embarazos en adolescentes con edades emprendidas entre 10 a 19 años en el primer semestre del 2019, según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, OSAR. Según la Procuradora Adjunta de los Derechos Humanos de Guatemala, Miriam Roquel, estos datos indudablemente se deben a la persistencia de ideas y prácticas conservadoras que han normalizado la violencia en contra de las mujeres,
También la exageración de la reproducción de las relaciones de poder desigualdades de hombres hacia las mujeres, misma que reduce la vida de las mujeres a simples reproductoras de hijos. Los embarazos se producen por la falta de información sobre métodos de salud sexual y reproductiva. En Guatemala, en la mayoría de territorios con mayoría de población indígena, el Estado está ausente, no interviene en educación y en los lugares en donde se cuenta con este servicio. El Estado se resiste a implementar contenidos de educación sexual integral. Esto refuerza la visión en la sociedad guatemalteca de que la educación sexual es un sistema tabú, ya que muchas veces por vergüenza, las adolescentes se limitan a preguntar, lo cual hace que no les den un buen uso a los métodos anticonceptivos o en el otro caso ni los utilizan. También se da por los matrimonios forzados o con el consentimiento de las adolescentes con el objetivo de tener una buena estabilidad económica para la familia a causa de las violaciones que cada una de las adolescentes sufre dentro del seno familiar o los espacios en donde vive. De igual manera, Merarda Castro, especialista en desarrollo social, derechos humanos y pueblos indígenas, destaca que hay una escasa presencia de las instituciones del Estado, principalmente en el área rural y en las regiones indígenas, en las que las instituciones responsables, por ejemplo, de los servicios de salud y educación para la niñez indígena rural, no abordan los temas como la sexualidad y los derechos de salud reproductiva. El embarazo en la adolescencia puede también tener repercusiones sociales y económicas negativas para las muchachas, sus familias y comunidades. Muchas adolescentes que se quedan embarazadas se ven obligadas a dejar la escuela. Una adolescente con escasa o ninguna educación tiene menos aptitudes y oportunidades para encontrar un trabajo. Esto puede también tener un costo económico para el país, puesto que se pierden los ingresos anuales de una mujer joven hubiera ganado a lo largo de su vida de no haber tenido un embarazo precoz. Esta situación demuestra una situación grave de violación de los derechos humanos en niñas y mujeres que son víctimas de un embarazo no deseado. Para ellas, un embarazo a tan temprana edad es una sentencia de vida a la pobreza. Durante el 2017, los registros del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social MS-PAS revelan que 90.899 niñas y adolescentes entre 10 y 19 años se encontraban en estado de gestación. El departamento con mayor porcentaje de embarazos corresponde a Huehuetenango, con 8.856 casos, donde un 65,1% de su población es indígena. Entre ellos, 977 se registraron en Varillas, 679 en San Mateo, Ixtatán, 534 en La Democracia, 485 en Cuilco, 410 en San Pedro Soloma y el resto de los municipios menos de 400 casos. Merarda Castro destaca que en este departamento donde los niveles de migración a Estados Unidos son altos por parte de los jefes de familia, la niñez ha quedado desprotegida, especialmente las niñas, y por ende las niñas indígenas se enfrentan a mayores riesgos. Alta Verapaz es el segundo departamento con más casos de embarazos, según OSAR. Se registran 7.863 casos, entre ellos 1.359 en San Pedro Cachá, 678 en Senajú, 639 en Chiseca, 583 en Cajabón. Los otros municipios presentaron cifras menores a 500 casos. Es de destacar que en este departamento es el 92,8% de la población se considera indígena. Como a Verónica y muchas adolescentes, les arrancaron la posibilidad de continuar una vida usual. Su desarrollo emocional, cognitivo y corporal se tropezó con la noticia de un nuevo ser estaba creciendo dentro de ellas. Un impacto que quiebra el proyecto de cualquier persona que no ha llegado a la adultez y que quizá no planificaba la crianza de un bebé o unirse
en matrimonio con su pareja del momento. Esa es la realidad en la que viven ellas. Un Estado y una sociedad que obliga a las niñas a criar niños, y aunque las cifras del MSPAS muestran un leve descenso, las cantidades aún escandalizan a quien las analiza con detenimiento. Según la Procuraduría Adjunta, en Guatemala, histórica y sistemáticamente, la violencia sexual ha sido utilizada como un instrumento para someter a las mujeres y a la fecha el Estado de Guatemala ha demostrado la poca voluntad política para condenar a los responsables de los hechos de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad cometida contra mujeres de comunidades enteras durante el conflicto armado interno. Esto sin duda ha contribuido a reafirmar la normalización de la violencia sexual en contra de las mujeres. Para contrarrestar esta situación se requiere asegurar la educación formal, incorporar educación sexual en las escuelas, apoyar a las familias y los adolescentes con espacios de diálogo amigables. Además, si se considera que muchos de estos embarazos son resultado de abusos sexuales y violencia, es de vital importancia empoderar a estas niñas y sus familias en el conocimiento de sus derechos, denunciando a los perpetradores y rompiendo el silencio, el cual frecuentemente impide que estas situaciones salgan a la luz pública. La OMS ha colaborado directrices sobre la prevención de embarazos precoces, como por ejemplo reducir el número de matrimonios antes de los 18 años, fomentar la comprensión y el apoyo a fin de reducir el número de embarazos antes de los 20 años, aumentar el uso de anticonceptivos por parte de las adolescentes a fin de evitar el riesgo de embarazo involuntario, reducir las relaciones sexuales forzadas entre los adolescentes, reducir los abortos peligrosos entre las adolescentes, incrementar el uso de servicios especializados de atención prenatal y el embarazo postnatal por parte de las adolescentes. Pero ninguna de estas directrices ha funcionado. Ahora sería bueno que te preguntaras, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que en realidad haya un cambio? Te dejo esta cuestión.